Abramos nuestras Biblias en Primera de Reyes capítulo 16. Y vámonos al versículo 29. Vamos a leer hasta el 34. Esto lo recordarán muchos, lo hemos estudiado algunas veces, hoy lo vamos a ver desde otro punto de vista. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Yo quiero que la iglesia repita esa última frase. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. Y precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Sehud, su segundo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Gracias, Señor, por la palabra que nos das en esta tarde, y te pido que seas tú personalmente llevándola al corazón de tus hijos en Tierra Nueva. No permitas que yo altere ni una tilde ni una coma de lo que tú quieres hablar esta tarde. Amén y amén. Bueno, este pasaje que inicia acá lo hemos predicado algunas veces con otro énfasis y más completo. Estamos hablando de un tiempo donde los dos reinos estaban divididos. Estaba el reino del norte, como lo recordamos, que es el reino de Israel con la capital Samaria, y el reino del sur, Judá. Aquí, para entrar en contexto, estamos hablando del reino del norte, y en el reino del norte estaba reinando Acab, que duró 22 años, ¿recuerdan? Estaba Acab y habitaba, la sede de su reino era Samaria, la capital. Acab era el séptimo rey de una sucesión que empezó con Jeroboam. Ahora vamos a hablar de Jeroboam. Pero Jeroboam empezó a reinar ese reino del norte. De hecho, Jeroboam el primero fue el que llevó a que el pueblo de Dios se dividiera en los dos reinos. Claramente vemos que fue Acab el más malo. Y repito, no por interpretación del pastor, sino porque la palabra lo dice, que hizo lo peor que todos los anteriores. Y fíjense que el que causó la división más grande, que fue Jeroboam, y los que siguieron, la palabra dice, y era malo, y hacían altares, y adoraban a Baal, y adoraban. Y este fue el peor de todos, ¿se lo imaginan? Y llegó a ser rey. Y era de rey de 10 tribus, recuerden, 10 tribus. Entonces, era una situación terrible. Mejor gobernante cualquiera, porque él estaba con todo el poder y hacía lo malo. ¿Se imagina que dijeran mañana prohibida toda iglesia cristiana? Vamos a edificarle iglesia a, no sé, a Tenochtitlán. ¿Y quién es ese? No sé, pero órale a él. Y que empiecen a hacer cosas raras, terrible.
¿Qué hizo malo? Porque nosotros dijimos, bueno, cuéntenos. Primero, lo que dice la palabra es que tomó como mujer a Jezabel. Jezabel puede ser como Marta, como Patricia, como Claudia, como un nombre cualquiera. Pero es que Jezabel tiene su historia. Era hija del rey de los Sidonios, primero. No era del pueblo prometido, no era del pueblo de Dios, no era del pueblo que el Señor había escogido, no era del pueblo que el Señor le había prometido a Abraham. Era de los Sidonios. Y eso no estaba bien para comenzar. En Génesis 24:3 vemos que Abraham tenía un hijo que se llamaba Isaac. Luego se murió su esposa, Sara. Pero Abraham ya solo, recuerden qué edad tenía Abraham cuando nació Isaac. Era ya de 100 años, y a los años se murió Sara, y Abraham ya Isaac ya había crecido, ya era un sardino de más de casi 40 años, y estaba soltero. Un chinito, soltero. Y no le dijo, vaya mi hijo, busque, a ver quién le mueve la aguja. No. Abraham sabía cuál era la promesa, y el Señor se la había requete confirmado. Ya había llegado el primer hijo cuando ellos quisieron ayudarle, ¿recuerdan? Todos sabemos de la historia. Quería ayudarle al Señor, tuvieron el primer hijo. Todos sabemos que Abraham, a regañadientes, aceptó el consejo de Sara. No quería. ¿Por qué se ríe? Todos sabemos que Abraham dijo, no, mija, eso no es de Dios. Pero ya vengo. Si el Señor habla por ti, Jehová habla por ti, le dijo a Abraham, y se fue ahí mismo a cumplir los deseos de su esposa. Todos sabemos eso. Y el Señor habló muchas veces más con Abraham después de ese incidente, y le recordó que el hijo de la promesa era el hijo a quien él iba a bendecir. Dijo, ay Señor, pero mi otro hijo Ismael, yo quiero que bendigas a mi otro hijo. Yo sí lo voy a bendecir, pero no es el de la promesa. También va a ser grande, pero no es el de la promesa. El Señor le mostró de muchas maneras, comenzando lo que el Señor hablaba con Abraham, caminaba con Abraham, le consultaba y le contaba cosas a Abraham. ¿Cómo no iba a saber Abraham lo que era recto? ¿Cierto? Y tenía la promesa del pueblo, ¿cierto? De las estrellas del mar, de las estrellas de la arena del mar. Y él dijo, yo no la vuelvo a amarrar. Ya no está Sara. Ahora voy a casar a mi hijo, pero tiene que ser con alguien del pueblo, de la familia. Y mandó a su criado que lo llevara hasta el pueblo donde habitaban los familiares de Sara. Dijo, búscale allí esposa. Luego, Isaac, el 28, vamos al 28.1, vamos al 28.1 por un momento, para que miremos cómo está. En Génesis 28.1. Dice, entonces Isaac llamó a Jacob, nos adelantamos unos buenos años, y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique. Jacob también sabía cómo era eso, Isaac también sabía cómo era eso, que el Señor les había dicho que no se mezclaran con otros pueblos. Si vamos más adelantico al 28, Génesis 28:8 dice, vio asimismo Esaú, ya hablamos de Abraham, hablamos de Isaac, ahora hablamos de Esaú. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre,
Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalac, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Era conocido y era sabido que no era bueno para el pueblo de Dios estarse mezclando con otros pueblos. Si nos vamos hasta Génesis 34, vamos rápidamente. En Génesis 34, versículo 14, dice: y les dijeron, no podemos hacer esto de dar a nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mire, una hija de Jacob fue deshonrada por un pueblo que no era el pueblo de Dios. Fue violada. Yo sé que todos conocen la historia, la recuerdo. Fue violada por un extranjero, un pueblo vecino. Pero cuando la violó, después de violarla, se enamoró. Y entonces le declaró su amor, le pidió perdón, se le arrodilló, 1000 cosas le dio. Y fue donde el papá se la pidió y le dijo, papá, yo quiero que me pida a esa mujer como esposa. Y fueron y hablaron con Jacob, y hablaron con los hermanos de Dina, y ellos no podían creerlo porque habían deshonrado a su hermana, pero más que eso, no podían permitir que su pueblo se mezclara con ellos. Tanto que adelante dicen, mire, no podemos, porque el que violó, el padre del que la violó a Dina, les propuso, mire, juntémonos, nosotros les damos a nuestros hombres y a nuestras mujeres, y ustedes nos dan a sus hombres y a sus mujeres, nos mezclamos todos y vivimos felices. Y hacemos comercio y hacemos... Y dijeron, no podemos porque ustedes son unos incircuncisos. La tenían clara también. Porque la marca, la señal que el Señor había dado era que tenían que circuncidarse. Entonces utilizaron eso inclusive para engañarlos. Dijeron, bueno, si ustedes se circuncidan está bien. Y ya eran viejos, ¿no? Y los otros aceptaron. Y todos los hombres del pueblo extranjero se circuncidaron al mismo tiempo. Ay, ay, ay. Afortunadamente, yo creo que había buenos anestesiólogos, ¿o sí, no? ¿Y qué pasó? Al tercer día, cuando el dolor estaba al rojo vivo, no se lo imaginen porque es inimaginable, los hermanos, los hijos de Jacob salieron y aprovecharon el momento y arrasaron con todo el pueblo extranjero y los mataron a todos, no solamente para vengar, en un principio sí, la idea inicial era rescatar el honor de su hermana, porque decían, ¿cómo es posible que se... Pero para ellos era muy claro que no se podía mezclar con otros pueblos. Porque, mire lo que dice Éxodo 34, 15 y 16, lo que sigue. Por tanto, Éxodo, ya no estamos en Génesis, sino en Éxodo 34, 15 y 16. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Ay, 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 sí. Ya estaba hablando el Señor en Éxodo. O sea, cuando el pueblo había sido rescatado de la esclavitud de Egipto, iban caminando y el Señor le dio a Moisés las instrucciones para su pueblo. Le está diciendo, no pueden hacer alianzas con los extranjeros, y menos que se casen con los extranjeros, tus hijas con ellos o tus hijos con ellas. ¿Por qué? Porque los dioses de ellos, de los extranjeros, iban a resultar siendo los dioses de su pueblo. Entonces, no, yo no me contamino. Ay, Dios santo. Yo no me contamino. Yo soy muy crecido espiritualmente, no hay problema. Yo me voy a la rumba, que a mí no me conviene.
y coquetearon con el pecado. Aquí el Señor era muy claro. Y mire lo que sigue diciendo en Deuteronomio. Fíjense, Deuteronomio también lo escribió Moisés y también habla de lo que el Señor ordena para su pueblo, pero ya le estaba hablando a otra generación. Porque recuerden que la primera generación que sacó de Egipto fue infiel toda. Y se salvaron dos que todos conocemos quiénes fueron: Josué y Caleb. Los demás eran nuevos, entonces tenía que renovar las ordenanzas del Señor. Y en Deuteronomio volvió a hablar, y dice en Deuteronomio 7, del 1 al 5: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, mire que ya los estaba preparando, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Pero ahí les estaba afirmando que las iba a echar afuera. Cuando eso sucediera, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás por poquitos, solamente los que se opongan. Ah, no dice eso. Ah, perdón, ¿qué es lo que dice? Del todo. Las destruirás del todo. Uno dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Será que no tenía amor? No, es que a veces no. El mal hay que destruirlo por completo, no por poquitos. Porque las medias verdades son mentiras. Así es. El Señor les dijo, destrúyalas del todo, no harás alianza con ellas, ni tendrás de ellas misericordia. Versículo 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija por tu hijo. Perdón, para tu hijo. Para tu hijo. Perdón, de esto, ¿hay algo que no entiendan? Vamos a hacer una investigación, a ver qué es lo que quiere el Señor decirnos con esto. Mire, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo. Cuando dice no darás tu hija a su hijo, como siempre digo, quiere decir que no darás tu hija a su hijo. Pero mire que estoy más inteligente en lo que viene. Ni tomarás a su hija para tu hijo, quiere decir que no vas a tomar a su hija para tu hijo. Ya acabamos el estudio. No necesitamos de Matthew Henry, no necesitamos de nada. ¿Por qué? Versículo 4. Desviará a tu hijo de en pos de mí, decía el Señor. Desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Versículo 5. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Era claro o no era claro lo que debía hacer el pueblo? Así es, clarísimo. Podemos ver una ley del Señor muy transparente, muy clara, muy directa, muy concreta. Y hablaba de las estatuas, fíjese. Entonces, mire, lo primero que hizo Acab fue hacer todo lo contrario a lo que el Señor estaba diciendo. Y se fue y buscó mujer de los sidonios. Hágame el favor, de los sidonios. Ese es el segundo punto. No solo buscó mujer de un pueblo extranjero, que no lo debía hacer desde ningún punto de vista, sino que preciso se fue para los sidonios. Antes no fue a Sodoma. Dice en Josué 13:6, dice Josué 13:6: todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Nirrefontaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel.
solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Jueces 13:6. El Señor es, perdón, Josué 13:6. El Señor específicamente hablaba de los sidonios y está diciendo que esos no, ni hablar con ellos, yo los voy a destruir. Los tengo que destruir. Y mire, la perfecta voluntad de Dios es que buena, agradable y perfecta. Entonces, de él no puede salir nada malo. Pero eso es abominación, eran abominación. Y Acab se fue a conseguir mujer extranjera y de los sidonios. Los sidonios practicaban la magia, la hechicería y tenían unos dioses diferentes al Señor. Sobre todo a Baal. Y ese es el tercer punto que quiero resaltar hoy. Que no era que le oraran al sol, porque ya de por sí es idolatría. Pero el sol fue creado por Dios. No era que le oraran a una piedra, o a la agricultura, o a la lluvia. Le oraban a Baal. Y este señor acá, ¿qué pasó con él? Se casó con esta mujer, Jezabel. ¿Y en qué terminó? Lo que había pronosticado el Señor muchos años atrás. Se convirtió a esos dioses. Le oró a esos dioses y le hizo altares a esos dioses. Baal era el nombre del Dios supremo adorado en esa época. La palabra Baal significa Señor. Pero había muchos dioses en esa época. Y por eso llamaban en general los Baales, hablando de ese gran Señor. Incluso era más importante que lo que ellos consideraban el padre de Baal, al que le decían él. En general, Baal era un dios de la fertilidad, que se creía capaz de habilitar la tierra para las cosechas, para la mejor producción, para la reproducción de niños, para fertilidad en general. Y fue tan importante el culto a Baal que hasta tuvieron sectas de ese culto. Entonces adoraban a Baal Peor, algunos, y otros adoraban a Baal Berit. Eso está en la Biblia, en Jueces, en Números, en varios sitios. Baal Peor, Baal Berit. Son dos deidades ya localizadas. Baal era considerado el más poderoso de todos los dioses, con D minúscula. Las hermanas o consortes, porque para unas cosas eran hermanas, para otras eran consortes de Baal, eran Astoret, ¿les suena? Y Anat. Astoret, la diosa de la fertilidad asociada con las estrellas, y Anat, una diosa del amor y de la guerra. Los cananeos adoraban a Baal como el dios del sol y el dios de la tormenta. Es que era un dios grandísimo para ellos, quien derrotó a los enemigos y produjo cosechas. También lo adoraban como un dios de fertilidad que proporcionó a los niños. Allí se hizo énfasis en introducir la sensualidad dentro de los ritos. Y aquí fue cuando se inició la prostitución en el templo. Porque como era el dios de la fertilidad, empezaban a hacer rituales en donde tenían actos sexuales, y muchas veces actos sexuales súper impuros. Y muchas veces las mujeres vivían allí para poder, y se prestaban para que los que llegaban a adorar pudieran tener relaciones con ellas. Entonces era una prostitución ahí en el templo. O sea, aquí en la entrada, ahí. Y aquí en el altar hacían y deshacían, porque era agradar al Dios de la fertilidad. Pero también le ofrecían niños, y eran sacrificados niños. Y le ofrecían vírgenes, y eran sacrificadas vírgenes. Esto era lo que estaba haciendo
el rey de Israel. Y edificó altares para Acera, para Baal, y el culto era para ellos. Entonces, ¿cómo podría estar ese reino del norte? Imagínense. ¿Qué tal que nos sucediera a nosotros? ¿Será que nos sucedió? No, Señor, protégenos. ¿Qué tal? Que empezaran a decirle, como dice el mundo, porque el mundo tiene sus propias leyes, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y entonces empieza a reinar ese tipo de cultos, ese tipo de prostitución, el sodomismo, el homosexualismo, y no, eso es muy bueno porque es respetar la elección y entonces vamos a hablar del género, y entonces si tú quieres casarte con un perro porque entonces tú sientes que amas al perro, te puedes casar y tú puedes decidir si vas a ser hombre o mujer, si vas a ser transgénero, transgénico, transexual o transoceánico, yo no sé. Pero yo creo que esto del género se presentaba en esa época, porque imagínense los pecados que habían. Yo creo que en esa época se presentaban cosas peores de lo que se está presentando ahora, pero también creo que lo que se va a presentar más adelante aquí puede ser peor de lo que se estaba presentando allá. Nadie decía nada. ¿Sabe qué pasó con el pueblo de Israel? Que empezaron a orar en esos altares. En vez de decir, no Señor, atrás. Empezaron ellos a adorar lo que Jezabel influyó en Acab. Tanto fue la influencia y tan grave el problema espiritual que a ese espíritu se le conoce hoy en día con ese nombre, espíritu de Jezabel, que es un espíritu dominador, que entra en las iglesias, que entra a hacerse pasar por buena y por bonita hasta llegar a las autoridades, conquistarlas, y entra el pecado sexual, y entra el pecado sensual, entran tantas cosas en las iglesias hoy en día por causa de esta mujer, de este espíritu, perdón. Pero en esa época, Jezabel llevó al rey de Israel a desechar por completo a nuestro Dios y a crear altares. Eso fue lo que pasó en esa época. Sacrificios humanos. Era desenfrenado era un pecado desenfrenado, eran orgías amparadas en que eso se lo estaban presentando a su Dios. Mire, hoy se ve el cutting, ¿no? Sí, el cutting, ¿saben lo que es el cutting, no? Que se autocortan las niñas, los niños. Eso viene desde allá. Allá, como su Dios no les contestaba, ellos rogaban y le rogaban a su Dios y se autoflagelaban y se autocortaban para agregar esa sangre en el altar. Y Dios les había advertido, recuerden. Dios les había dicho. Eso ya estaba pronosticado. Vamos a Deuteronomio 6, 14 y 15. En Deuteronomio nos dice el Señor: no andaréis en pos de dioses ajenos. ¿Y qué fue lo que hizo Acab? No solamente él anduvo en pos de dioses ajenos, sino que guió a todo su pueblo. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, claramente. Porque el Dios celoso, Jehová, tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. De sobre la tierra. Como no se contentaron con toda esa cantidad de abominación y de pecado, también dice allí, lo último que leímos, que se reedificaron las murallas de Jericó. En su tiempo reedificaron Jericó, logrando así que se hiciera realidad una maldición de tiempo atrás.
Y vámonos a Josué para que lo miremos. Josué 6, versículo 26. Dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento. Recordamos, Josué estaba conquistando la tierra prometida que el Señor ya les había entregado, y comenzó por Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Y recordemos que aquí decía en el 16: a lo último dice, versículo 34: en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram su primogénito, echó el cimiento, como decía la maldición. Y a precio de la vida de Segub su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado a Josué, por Josué, hijo de Nun. Maldición por todo lado, increíble. Un pueblo ignorante y manipulable, no conocía la verdad. Comenzó mal con Jeroboam. Comenzó mal. Todo comenzó desde mucho más atrás, desde muchísimo más atrás. Desde la iniquidad venía de atrás, venía lógicamente desde Adán, pero se fue fortaleciendo a medida que pasó el tiempo, esa iniquidad que visitaba hasta la tercera generación, cuarta generación, pero como hablamos hace 8 días, esas generaciones seguían pecando y prolongaban de generación en generación. Y vemos lo que pasó con David. Tuvo pecado sexual, tuvo homicidio, cometió homicidio, engaño, mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Murió su hijo, después su otro hijo le quitó el trono por un tiempo, luego su hija, o antes su hija, fue violada también. Es decir, hubo consecuencias. Pero ¿qué pasó con Salomón? El hombre más rico y más sabio. Y también se mezcló con mujeres de otros pueblos, y además oró a dioses de otros pueblos. Al final reconoció, sí, pero tuvo problemas con su hijo, el hijo de Salomón, porque todo se sigue heredando, esa iniquidad se hereda. Y en el hijo que se llamaba Roboam, recuerden que Roboam pidió consejo, y pidió consejo a los jóvenes y pidió consejo a los ancianos, lo recordamos. Y los ancianos le dijeron: mire, tienes que entrar con amor y ser sabio y hablar y bajar los impuestos y hacerte amigo del pueblo. Mientras que los jóvenes les dijeron: no, más duro, más duro, más duro. Y él hizo caso a los jóvenes, y entonces Jeroboam aprovechó el momento y se llevó 10 tribus para el norte. Como el templo estaba en el reino del sur, Jeroboam no iba a permitir que su pueblo tuviese que bajar a rendirle culto a Dios. Entonces él hizo sus propios templos, él hizo sus propios, ordenó sus propios levitas y sus propios sacerdotes, y manejó a Dios a su acomodo, manejó a Dios a su antojo, hizo lo que él quiso. Y ahí empezó, ese fue el primer rey de la división de estos 7. Entonces venía la iniquidad, y eso fue grave. La situación en general en Samaria en este tiempo acá era un caos completo. Yo no sé si vamos a salir ahora a Chapinero ahorita a las 9 de la noche a ver si hay caos o no hay caos, o a Kennedy, o a Usaquén, o a la 82, o a Vía La Calera, y lo que no vemos es peor.
¿Cómo actuó Elías ante eso? Era una situación caótica. El pueblo estaba degenerado, del rey hacia abajo. Y Jezabel era la que había influenciado todo. Y recordemos todos esta predicación. Solo recordemos que Elías fue atento y obediente al Señor. El profeta, ya estamos hablando no del rey, sino del profeta. El profeta Elías, que vivió en el reino del norte. Elías predice entonces. Elías es instrumento del Señor en ese momento. Y Elías, como instrumento del Señor, fue y dijo: mire, por mi boca no va a volver a llover, solo hasta que yo dé la bendición. O sea, el Señor lo estaba utilizando para hacerle juicio a ese pueblo por lo que estaban viviendo en esas circunstancias. Entonces Elías, eso está ya en el capítulo 17:1, el Señor lo protege, porque el Señor dice, después de que se atrevió a ir ante el rey a decirle eso, el Señor le dijo: pero yo te voy a proteger, y se lo llevó a resguardarlo en un arroyo. ¿Se acuerdan de Kerit? Y allá en ese arroyo le mandaba comidita con los cuervos. Vaya, llévele a mi hijo, y los cuervos iban y le llevaban. Entonces el Señor lo protegió. Luego, cuando se estaba acabando ya el agua del arroyo, fue cuando le dijo a Elías: váyase a una viuda que conozco y dígale. Y se fue donde la viuda de Serepta, que también lo recordamos y lo hemos predicado. Y con la viuda de Serepta fue cuando le dijo: sírveme a mí primero, porque ella dijo: solamente tengo para comer hoy y luego morirme con mi hijo. Y dijo: bueno, hazlo, pero no le des a tu hijo ni a ti, me sirves primero a mí. Y ella fue obediente y le sirvió y le alcanzó la comida. Y esa es toda 10 predicaciones. Pero él fue protegido por el Señor. Le cumplió al Señor y fue protegido. Luego duró 3 años por fuera. Y luego volvió y resulta que se encontró con que Jezabel había mandado a matar a todos los profetas del Señor, de Jehová. Persecución de la iglesia, el plan de ordenamiento territorial, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a hablar de política porque la quiero hablar de qué partido soy. Persecución. Salvo que un señor de allí de la corte dijo: no, yo voy a proteger. Logró esconder 100 profetas en las cuevas de A50. Dos grupitos de 50, 100 profetas se escondió. Y les alimentaba con pan y agua, que le llevaba hasta las cuevas. En Primera de Reyes 18:4 dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y con agua. Y entonces vuelve Elías en obediencia al Señor. Y Elías fue cuando le dijo a Acab que reuniera, que qué estaba pasando, que por qué era esa situación. Y Acab quería prenderlo, quería matarlo, lo había mandado a perseguir, incluso con el mismo Abdías. Y entonces Acab le dijo: no, si quieres yo te demuestro quién es el verdadero Dios. Y fue cuando mandó reunir todos los profetas de Baal y de Acera, 450, ¿recuerdan? Y fue cuando los mandó reunir en el monte de Carmelo, y Acab dijo: bueno, está bien, lo reunió, y ocurrió esa demostración de poder del Señor impresionante, que todos conocemos también. Pero Acab tenía la sartén por el mango, porque Acab el profeta Elías tenía la sartén por el mango, porque Elías sabía quién era Dios. Había hablado con Dios, Dios le había mostrado el camino, Dios lo había respaldado y lo seguiría respaldando. Yo creo que si ahorita el Señor me dice que tengo que ir a hacer algo similar, yo me devolveré como unas 10 veces: Señor, ¿estás seguro? Es que el riesgo era muy grande, no solamente su vida, el riesgo era perder toda una nación y lógicamente ser degollado, apedreado, yo no sé qué más.
¿Cuál sería la convicción y la fe de Elías que se atrevió a hacer eso? Recuerda lo que hizo, no vamos a predicar de eso, pero lo quiero traer a colación, que los mandó a ellos, a los profetas de Baal, bueno, órenle, y se burló de ellos y estará dormido, recuerdan. Y luego él puso agua alrededor, mojó el holocausto para que dijeran, mire, no va a hacer nada, lo voy a poner difícil, lo voy a poner bien difícil. Le oró al Señor y mandó fuego. ¿Recuerdan? Pongan agua en el altar. Echen agua una vez más. Verán que todo. Si la hemos cantado. Fuego que viene del cielo. Fuego que Dios manda hoy. Ese es el fuego que Dios mandó. El Señor no solamente estuvo con él, sino que lo respaldó con un milagro impresionante y nadie tenía por qué objetarlo, porque era más que evidente. Entonces fue cuando aprovechó y mandó matar a los profetas de Baal. Los degolló en el río, dice la palabra. Pero antes de eso, fue el cuestionamiento importante que le hizo él a Acab, al pueblo, perdón, cuando estaba ahí, reunió al pueblo. El pueblo estaba allí viendo todo. Dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo? Les voy a explicar la palabra así como la explica el pastor Wagner, así, inteligente, así de que, ¿hasta cuándo quiere decir hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes entre dos aguas? ¿Hasta cuándo van a estar entre dos señores? ¿Hasta cuándo van a estar entre dos caminos? Si el Señor es su Dios, lo ha demostrado 1000 veces, lo va a demostrar ahora vez más, y ustedes tomen su elección, hagan lo que ustedes crean que deben hacer, pero ante la evidencia. Mandaron matar a los profetas. Y después de eso oró por la lluvia. Recuerdan también ese episodio, lo hemos predicado muchas veces, cuando él manda a Eliseo, suba al Monte Carmelo y avíseme, subió 7 veces. Veo como una nube como de la palma de una mano. Y fue cuando él le dijo a Acab, ve, porque que no te coja la lluvia en el camino, corre. Y luego el Señor en forma sobrenatural hizo que Elías llegara mucho más rápido que Acab, que iban sus carros. Recordamos eso. Por boca de Elías el Señor lo respaldó. Y llegó la lluvia. Y al día siguiente, también lo sabemos, Acab le cuenta todo a su esposita y le dio las quejas. Porque le daba todas las quejas a su esposa, para que su esposa incluso lo protegiera. Una vez, recuerdo muy bien, yo me acuerdo bien. Una vez Acab se enamoró de la parcelita del vecino. Y él dijo, no, venga vecino, yo le compro esa parcela, le doy más. Y el vecino dijo, no, no. Esa parcela es una heredad. Eso es de mi familia, yo lo heredé, yo no la vendo por nada. Y acá llegó llorando donde Isabelita. Y ay, que mire que no me quiso. Y esa mujer de armas tomar, dijo, ¿cómo que qué? Muestra a ver quién fue. Dígame. Digo, pues Nabal. Y se fue Jezabel y lo mandó a matar. Esa era Jezabel, para entregarle la parcelita a su maridito. Entonces cuando llegó Acab de presenciar la grandeza del Señor, la omnipotencia sobrenatural, en vez de decir, Señor, yo te adoro a ti, yo te amo a ti, tú eres el único Dios, se fue a darle las quejas a su esposa. Y su esposa se puso furiosa y dijo, tráigame a ese tal Elías que mañana lo mato. Dígale que mañana lo mato. Y Elías, después de saber que era respaldado por el Señor, hizo 1000 cosas, salió corriendo. ¿Se acuerdan? Huye, se deprime. Dice, ay, quiero la muerte. Le entró la depre. Se va y el Señor le dice, no, tú tienes cosas que hacer, yo te quiero dar más misión. Y le dio alimento, 2 veces le dio alimento y él se despertaba, comía y seguía durmiendo. Hasta que cayó en cuenta y salió y se fue al monte Oreb. ¿Ustedes recuerdan el monte Oreb?
¿Le suena para algo? Es el monte donde el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Entonces el Señor te pide que sacrifiques lo más grande que tienes acá para adorarlo a Él en primer lugar. Y hasta allá lo llevó el Señor a una cueva. Y también recordamos que en esa cueva fue cuando el Señor le dijo, te voy a hablar. Pero Elías creía que iba a venir también como el fuego, con el ruido, con el estruendo, con algo maravilloso. Y llegó, como dice la palabra, con el silbo apacible. Y le habló pasito y suave. Y le dio una instrucción muy grande. Y esa está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15. Allí le dio más encomiendas, más misiones, una misión adicional a Elías. Elías ya no quería saber nada porque estaba muerto del susto con Jezabel. Y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y primero, ungirás a Hazael por rey de Siria. Segundo, versículo 16, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y tercero, le dijo, ya te voy a buscar reemplazo. Dice, a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea, ve y busca tu reemplazo. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal, y cuyas bocas no lo besarán. No lo besaron, no besaron a Baal. Entonces el Señor al final estaba ratificando a Elías, ratificándole su poder a Elías, diciéndole, mire, yo hago justicia siempre. No importa la abominación de mi pueblo, no importa que hayan besado, que se hayan arrodillado, que hayan hecho esculturas, que hayan hecho estatuas, que hayan hecho oraciones, que hayan hecho prostitución, lo que hayan hecho, cómo se han contaminado. A mí no me interesa, porque yo me voy a buscar 7,000 que no hayan hecho eso, pero tú tienes que nombrar a esta gente y los demás van a morir. Lo dijo el Señor. Entre esas a Jezabel, que era la más mala de todos. ¿Y qué pasó? Miren, vamos a Segunda de Reyes 7:15. Segunda de Reyes 7:15. ¿Estamos? Amén. Dice así: y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta de aquel príncipe cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Vámonos a Segunda de Reyes 9:1. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey de Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. 2. Tercero, Segunda de Reyes 2. Nos devolvemos. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, le resumo, también lo hemos predicado muchas veces. Eliseo le dijo: yo quiero la doble unción tuya.
Y Elías le dijo, tienes que seguirme, no dejes de mirarme todo el tiempo, sígueme. Había más profetas, porque Elías era el profeta de profetas, tenía una escuela de profetas. Y cuando Elías fue levantado, porque fue levantado vivo, lo llevó el Señor vivo, lo sabemos todos, en un torbellino con luces, envió su manto y le cayó a Eliseo. Tercero, ungió a Eliseo. Las tres primeras órdenes que había dado el Señor habían sido cumplidas. Y vamos por último a Segunda de Reyes 9, 30, 37. Dice así: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, miren lo que hizo Jezabel cuando supo que venía Jehú, porque a Jehú ya había muerto Acab, ¿cierto? Y a Jehú lo habían ungido como rey, ¿cierto? Cuando él llegó a Jezreel, estaba viviendo ahí Jezabel, lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó en la ventana, se hizo los rizos, se pintó las rayitos, se hizo el tratamiento capilar y luego se hizo el manicure, el pedicure. ¿Y qué es lo que se hace en el tratamiento de Queratina. ¿Cómo se llama? Ese es un tratamiento, ¿no? Ustedes saben. La queratina. Y la cirugía capilar, y se hizo la queratina. Mire, se puso su minifalda. Versículo 31. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. O sea, llegó el nuevo rey Jehú y dijo: ¿quién está conmigo de mi parte? ¿Con quién cuento? Y 2 o 3 eunucos dijeron: amigo. Los demás callados porque estaba Jezabel ahí. Y les dijo: echadla abajo. Ella salió a coquetearle, ¿recuerdan? Al nuevo rey. Y él dijo a los eunucos: echadla abajo. ¿Y qué hicieron ellos? Y la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, porque es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie podrá decir: esta es Jezabel. Y se cumplió lo que el Señor había dicho que se iba a hacer. No importa la maldad de la gente, no importa la maldad de los que están adorando a otros dioses, no importa, porque la iglesia es el momento en que la iglesia tiene que levantarse. Es el momento en que la iglesia tiene que levantarse, no hacer echar piedras, no hacer trancones en Transmilenio. La iglesia tiene que levantarse en el espíritu, orar, preguntarle al Señor cuál es su voluntad y declararla, porque tenemos la facultad de atar y de desatar. ¿Quién es? La iglesia. Podemos atar y desatar, y nosotros desde acá, en esta dimensión, podemos ir nuestra dimensión espiritual a las cortes del cielo, y desde allá desatar, y desde allá atar y ordenar. Tenemos que estar pendientes para saber qué es lo que va a pasar con este nuevo gobierno, y adelantarnos como iglesia a decir: Señor, amén, en tu nombre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, y en el nombre poderoso de su sangre, porque es por su sangre que nosotros tenemos todo, en el nombre poderoso de su sangre declaramos una bendición especial para la iglesia. Declaramos bendición especial para Bogotá, bendición especial para Colombia, bendición especial para el Ecuador, la declaramos. Una bendición especial para Venezuela, que está sufriendo, para Argentina, que está equivocada, para lo que sea, no importa, pero sobre todo para nuestro pueblo. No importa que en el poder se haya entronado el mal, no importa, porque Colombia tiene iglesia que está despertando. Amén. No podemos seguir dormidos, señores. Amén, así es. Nos dormimos hace 8 días y ganaron las elecciones.
Pero Dios no se equivocó. El Señor permite estos revisones para decir: despiértate, iglesia, despiértate, tú eres la novia. Amén. Tú eres la novia de mi hijo, dice el Señor. Mi hijo enviará por ti para que subas sin mancha y sin arruga. Y vamos a subir. Yo no sé quién se va a ir conmigo. Amén. Nos vamos Amén. cuando Él nos Amén. llame. Y vamos vestidos de lino fino, pero con poder. No nos olvidemos que el Señor nos empoderó. Así es. Porque el Espíritu Santo que vive en ti y que vive en mí es un Espíritu Santo de poder, de amor y de dominio propio. Así es. Pero si aquí pregonamos, predicamos y ponemos en práctica el asombroso amor de Dios, Así es. si aquí enseñamos que tenemos que caminar en santidad, con dominio propio que nos da el Espíritu Santo, porque sin Él no seríamos capaces de hacer Así es. nada. También enseñamos que el poder que el Espíritu Santo pone en nosotros es grande. Y estrenémoslo. Si no lo hemos utilizado, estrenémoslo. A veces lo tenemos es guardadito para que no se gaste. Todavía está con la cinta de regalo de la gracia, cuando el Señor nos dio su gracia. Es el momento de desempacarlo y es el momento de recibir lo que el Señor nos está dando como iglesia. Es el momento de decir: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Así Es el momento que cada uno de nosotros empecemos a ejercer con el primer llamado de reconciliación, con el llamado del comisionamiento de Mateo 28, del llamado de ser pacificadores, pero también el llamado de ser guerreros, pero guerreros no con armas carnales, sino con armas espirituales, porque ya no caminamos por lo que vemos, sino por la fe. Y somos unos guerreros del Señor, que podemos llegar y pedirle a nuestro juez que nos haga justicia, porque nuestro juez es nuestro mismo papá. Amén. Amén. Hoy el Señor quiere decirles: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, Amén. Amén. y necesito que seas un verdadero embajador de mi reino Así acá. es, así es. Porque los embajadores salen a representar a su reino. Amén, amén. Los embajadores salen a representar a su gobierno. Y nosotros ya no somos de este mundo. Nosotros somos habitantes, tenemos un gentilicio diferente, somos hijos de Dios. Amén. ¿Se acuerda que ya rompimos con esas ataduras de esa genealogía hereditaria malvada que traemos de atrás? Eso ya está roto, ¿o no? ¿Quién lo cree así? Si ya está roto, tenemos que empezar con un nuevo gen, con un nuevo ADN, que es el ADN de Jesucristo. Jesucristo te dio su ADN porque por su sangre nos lo dio. No solamente dijo, porque Dios nos hizo de un soplo, recuerden, pero Jesucristo puso el ADN en nosotros con el poder de su sangre. Y esa es la sangre de la que nos tenemos que impregnar. Es decir: gracias, Señor, porque tu sangre lo es todo. Tu sangre es la que tiene poder. Tu sangre es la que vence el mal. Tu sangre es la que limpia. Tu sangre es la que fortalece. Tu sangre es la que rectifica caminos. Tu sangre es la que esteriliza y quita la inmundicia. Eso es lo que el Señor te ha dado a ti y a mí. Amén. Y es la iglesia que el Señor quiere, una iglesia viva, una iglesia de reino, no una religión aquí entre las cuatro paredes muy linda y que nos abracemos y nos amemos y cantemos aleluya, sino una iglesia empoderada que salga a reclamar, pero a reclamar en lo espiritual. Amén, así porque es. el reino de los cielos sufre violencia y Así es. tierra nueva la arrebata. Así es. La arrebata tierra nueva. Amén. Pongámonos de pie. Miren, yo personalmente no tengo llamado a postularme en la política. No tengo llamado. Yo tengo un llamado pastoral. Pero tenemos que formar cristianos Así es. empoderados que se ocupen de la política. Que es distinto. Aquí tenemos arriba una serie de jóvenes especiales, ungidos,
Aquí tenemos un Cristiano, un Mateo, etcétera, que se están preparando con los principios que Dios les ha dado y que Dios les está dando. Ellos, como lo he dicho muchas veces, son la iglesia, el presente de la iglesia. Son el presente de la iglesia. Pero serán nuestros los futuros embajadores de Cristo. Amén. En las naciones. Por eso, cierra tus ojos aquí y pidámosle perdón al Señor. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias porque siempre que te llamamos, tú estás. Gracias porque cuando decimos tu nombre, tú respondes, aunque a veces no te escuchemos. Gracias porque tú estás obrando, aunque a veces no lo notemos. Perdónanos, Señor, porque nosotros, tu iglesia, hemos sido una iglesia confiada y quieta y nos hemos dormido, Señor. Nos hemos contentado con que nos has dado la salvación y punto. Pero no hemos sido conscientes de la gran comisión que nos has dado como tu iglesia. Perdónanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, de la sangre de tu Hijo. Que sea tu Espíritu fluyendo en cada respirar nuestro. Que sea tu Espíritu entrando a nosotros y llenándonos más y más, hasta que estemos llenos de ti y tu Espíritu rebose de nuestro odre nuevo que tú pusiste, Señor. Sin ti no somos nada, ni podremos hacer nada, Señor, pero contigo lo somos todo. Perdónanos, Señor, que no nos hemos levantado ni hemos respondido a tu llamado, Señor, pero hoy volvemos a decir: heme aquí, envíame a mí. Oh, sí, Señor. Porque Bendito tienes tú unos eres. hijos que obedientes. Oh, sí. Porque hoy queremos empezar a representarte verdaderamente. Porque cuando el enemigo oiga nuestro nombre, saldrá corriendo porque nos reconoce como tus hijos. Gracias, Señor, porque haremos que al cumplir con esa santa y gran comisión que nos diste, más personas sean salvas, pero lleguen a engrosar las pilas de tu novia, de tu cuerpo, de tu iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque siempre nos llega no solamente a exhortarnos, sino a refrescarnos, a llenarnos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre precioso. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, que estás acá. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. El Señor te dice: tierra nueva, en ti he puesto mi amor, para que des amor. Pero en ti también he puesto poder, para que obres con mi poder. Te dice el Señor, tierra nueva. Tierra nueva, no quiero una iglesia quieta, yo te quiero a ti, pregonando mi palabra, y mi palabra tiene poder, te dice el Señor. Hoy te estoy mostrando y abriendo caminos, te dice el Señor. Hoy te estoy dando mi entendimiento para que conozcas lo que yo quiero que tú hagas en mi nombre, te dice el Señor. Hoy te estoy llenando con mi espíritu para que puedas hacerlo. Porque tú no eres cualquier persona.
Tú eres mi hija. Tierra Nueva. Porque aunque las 4 paredes son pequeñas, la misión que tienes es grande. Y te empodero con un espíritu grande. Y de acá saldrá mi luz, dice el Señor. Y en cada uno de ustedes, Tierra Nueva, pondré mi luz para que emanen mi luz, para que alumbre, para que sean sal, para que muestren la verdad. Mi verdad, te dice el Señor. Te bendigo, Tierra Nueva. Te bendigo, Tierra Nueva. Te bendigo, Tierra Nueva. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Yo no sé cuántos recibirán la bendición del Señor. Amén. Yo no sé cuántos Amén. están anhelando Amén. que el Señor Amén. nos bendiga, que el Señor nos llene, que su unción fluya. Oh, sí, Señor, así es. Porque eso es lo que está haciendo el Te Espíritu, adoramos, está te adoramos, fluyendo. te adoramos, Está te fluyendo adoramos. en sus corazones. Bendito Está tú eres. llenando más corazones el Espíritu de Dios en este momento. Está liberando y está sanando. Si tú lo crees, recíbelo. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Fluye, Espíritu. Gloria a ti, Señor. Fluye. Y nosotros con gozo, porque lo recibimos. Con gozo, porque Él está en nosotros. Con gozo, porque el poderoso, grandioso Señor está hablando de ti. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dale las gracias y bendícelo. Gloria a ti, Señor. Así que lo nuevo, te amo, te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Bendigo tu hogar, bendigo tu familia, bendigo tu despensa y tu trabajo, bendigo tus hijos, bendigo tu camino. En el nombre del Señor Jesucristo los bendigo, los amo. Amén y amén.